Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Q&A del Black Canvas. Hoy estoy con Rodrigo Alonso, director de El Holandés Errante, y Valeria Díaz de O Mariposa, cuen- que cuentas con tus... sí, sí, sí. Casi. ¿Qué Ah, sueñas? ¿Qué ¿Qué sueñas sueñas con tu con vida? tus alas? Sí. Sí. Bienvenidos, ¿cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Quisiera empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cómo surgió esta idea de estos cortometrajes? ¿Cómo nació sí, la idea para hacer estos cortos, contar estas historias? Por favor, quien quiera platicar, está adelante. Valeria, empezamos contigo, si quieres. Sí, está bien. Pues bueno, realmente comenzó como por una curiosidad que tenía. Mi hermana estudia biología y pues nos compartíamos como cosas con nuestras carreras, platicábamos como muy casual, pero de las cosas que me enseñaba que él hacía en su carrera me parecían muchas muy enigmáticas y muy interesantes, pero como un poco misteriosas incluso. Entonces, yo sentía que algo como de esa temática me llamaba la atención y decidí investigar un poco más. Entonces, empezó por las pláticas que tuve con un montón de biólogos taxónomos, todos de la UNAM, que me hicieron el favor de aceptarme entrevistas e ir a sus laboratorios a pues ver qué es lo que hacían, ¿no? Y entre esas exploraciones pues fue surgiendo un poco y desarrollándose la idea de lo que me gustaría hacer con ese material. Muchas gracias. Rodrigo, Rodrigo, ¿nos puedes contar? Sí, ¿cómo estás, Alex? Muy bien. Bueno, surge de... el corto lo realicé dentro del marco de la Universidad del Cine en Buenos Aires y nace a partir de unos ejercicios para una materia que teníamos que llevar materiales muy libres, ¿no? Lo que quisiéramos filmar. Y bueno, con esa libertad yo tenía dos inquietudes principalmente, o sea, no partía de una historia, ni mucho menos, sino una inquietud formal que tenía que ver con un tipo de montaje fragmentario, de montaje elíptico, y la otra cosa que quería filmar era un personaje femenino que estuviera como en constante movimiento, un personaje errático de alguna manera. Eh, con esas dos premisas de alguna forma empecé a hacer estos ejercicios para la universidad y de ahí, bueno, fue tomando un poco forma, pero bueno, nace de esas ideas. ¿Continúa? Que sí, que con esas dos ideas nace la película y bueno, empezando a filmar fue como si fue construyendo y tomando forma, ¿no? O sea, mientras íbamos acumulando y con las devoluciones de alguna forma de las clases, eh, fui encontrándole una estructura narrativa y una idea más formal también con el material que íbamos acumulando. O sea, no partí de un guión anterior a la película ni nada, sino fue de puras inquietudes, cosas muy arbitrarias. Y con la chica, con Martina, que es la actriz, íbamos y filmábamos ella caminando en la calle, ella comiendo, ella leyendo un texto, y de ahí de alguna forma construimos el personaje y acumulando más material fue donde le fuimos encontrando un poco el sentido. Ok. Cuéntenme cómo decidieron la estética y las formas de contar en sus cortos. Eh, Valeria, tú tienes un acercamiento muy pues, tipo documental. ¿Cómo fue Ajá, cuéntanos. Pues en mi caso fue un poco justo las cosas que te digo que me interesaban de la biología. Hay una corriente muy interesante que se llama bioarte, eh, que explora justamente cómo puede relacionarse la estética de lo vivo, pues con la expresión humana de lo artístico, ¿no? De lo estético. Y entonces, pues a mí me interesaba mucho cómo eso era, no tanto abstracto, pero sí como
como un poco oculto, como un poco difícil acceder, como que no era un mensaje totalmente directo. Y eso es lo que me interesaba hacer, ¿no? Como buscar, como sentirme libre en el sentido de, que, de no estar supeditada a un discurso, no sé, lineal o una narrativa concreta, sino más bien imaginarme qué cosas me causaban sensaciones a mí y a los biólogos y biólogas que había entrevistado, y cómo con lo que tenía grabado, los sonidos, podíamos, mi crew y yo, armar una pequeña historieta, un pequeño vitral quizá. Y pues sí, me basé mucho justo en eso, en el videoarte, concretamente en bioarte, y también un poco en instalación. Pensé cosas como que bajara un videoclip, eh, pues que tuviera estas nociones reales del documental que mencionas. Gracias. Rodrigo, ¿nos puedes platicar cómo fue la elección de las formas? Y tu corto es distinto al de Valeria. Hay dirección de actores. ¿Cómo fue ese proceso con los personajes? Creo que encuentro unas cuantas referencias al cine de Yorgos Lanthimos, un poquito, en tu corto. Ajá, sí, platícanos. No había pensado esa referencia, estaba inconsciente tal vez. Bueno, como te decía antes, para mí como nace un poco sí tenía que ver con una idea de montaje, como decía antes, que de alguna forma era en la puesta en escena como que surgió como una paradoja, porque normalmente trabajo con planos fijos y de alguna forma yo quería hacer un personaje que estuviera en movimiento, ¿no? Entonces, pues ahí te limita muchísimo como los recursos y te forza mucho al trabajo del montaje. Entonces, bueno, yo había visto películas de Maurice Pialat que en ese momento me llamaba mucho la atención porque trabajaba con ese tipo de edición. Y bueno, entonces con esa contradicción un poco de puesta en escena, que era un personaje errático con planos fijos, de alguna forma, bueno, complicaba un poco la idea, o sea, la esencia de la película. Entonces, bueno, tuvimos que trabajar muy meticulosamente en el montaje para que no solo el movimiento fuera con el cuerpo, ¿no? Dentro del plano, eh, sino en las elipsis constantes que surgen. Bueno, por otro lado, una también de las ideas fundamentales de la película es pues trabajar con los materiales, tanto el texto de Heinrich Heine, que es que toma la leyenda alemana y la narra en uno de sus libros, en uno de sus viajes a Polonia, cuenta sobre la leyenda de Sansón y sobre la leyenda del holandés errante. Entonces también era cómo llevar un texto romántico de principios del siglo XIX a una película actual, ¿no? Entonces creo que en esa tensión que se generaba con ese texto y con la música de Wagner, que también se la propia del texto de Heine, ¿qué pasaba poniéndolo en escena con un personaje cotidiano, una chica, bueno, común, no sé? Entonces, bueno, en esa tensión creo que encontró una forma la película que era la que quería experimentar, ¿no? En esa tensión entre la solemnidad del texto y de la ópera y en la mundanidad de la chica y su vida cotidiana, ¿no? Creo que, bueno, por ahí va. Y ¿cómo vino, eh, cómo encontraste estos textos que mencionas, y por qué decidiste adaptarlos bueno, tomar tu propia versión de Bueno, las leyendas? Ajá. el texto llega después, justo como te mencionaba, tomaba, o sea, primero empezamos a filmar y en lo que íbamos montando, se iba encontrando una forma a la película, ahí encuentro el texto, ¿no? Y ahí es donde encontramos un diálogo y un juego. Entonces empezamos a trabajar directamente con este texto. Y entonces, bueno, ella lo leíamos entre los dos y veíamos qué coincidencias o qué afinidades había y qué otras cuestiones, bueno, se desvirtuaban de alguna forma del texto original, ¿no? Yo diría que no es un intento como de adaptación de un texto, o sea, del texto a la imagen, sino más bien como una apropiación, una reconstrucción, ahora que está de moda esa palabra, ¿no? Del texto original, que de ahí de alguna forma continúa o qué valores románticos, en este caso que es un texto romántico, prevalecen y que otros se han desvirtuado, se han tergiversado de su esencia original, ¿no? Entonces ahí creo que me parecía interesante cómo
cómo cambia el tono de la película. Ya no es, por momentos puede ser una película solemne, grandilocuente, y por otro lado tiene también, o bueno, yo lo encuentro por momentos como tirado hacia la comicidad, ¿no? O sea, hay momentos que surgen como, no sé si ridículos, pero graciosos, por el anacronismo del texto, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en ese juego era lo que me interesaba, y el texto de alguna forma vino a cerrar y a darle un sentido, o sea, a la estructura de la película, ¿no? ¿Y cómo nos puedes platicar un poco de cómo fue el trabajo de la dirección de actores? Sí. Y creo que también estuviste colaborando al mismo tiempo con los de Rubicon como productor. Sí. Y ¿nos puedes platicar de eso? Ajá. Sí, sí. Bueno, primero lo de la actriz es interesante porque ella no es actriz. Primero, bueno, yo tenía estas ideas, la conocí y le propuse la película porque, bueno, me interesaba su personalidad, su actitud, no sé, algo. Y ella no es actriz, pero le interesó, le gusta el teatro y el cine, entonces le interesó el proyecto, se entusiasmó y empezamos a trabajar poco a poco. Y creo que hay algo en la película que me gusta mucho, que me parece muy atractivo cinematográficamente, que es como esta ambigüedad también, ¿no? Bueno, no es una actriz y está actuando de una actriz dentro de la película. Entonces, como esa ironía también me parecía rica, eh, porque también, pues era eso, ¿no? Como de alguna forma actuaba y en otros momentos era un poco ella, porque eran escenas demasiado triviales que también se complementaron un poco con su vida, ¿no? Okay. Ella en ese momento trabajaba en un espacio ahí de médicos, no me acuerdo bien qué era, pero o sea, la escena de la película, donde ella contesta el teléfono, que es recepcionista, era en esa oficina, ella, o sea, como en su trabajo de cotidiano. Entonces nos gustaba como esa ambivalencia de que trabajara como, o sea, que su vida cotidiana y luego qué pasaba ella leyendo estos textos y ella trabajando como actuando, representando los textos, y de alguna forma como darles oportunidad a ella también como persona, como actriz, de poder ser un personaje de ficción, ¿no? De desdoblarse en un personaje de ficción. Entonces era como un juego ahí que nos resultó un poco azaroso también, como que se fue dando, ¿no? Y de lo de Rubicon, bueno, sí yo estudié en Buenos Aires, en la Universidad del Cine. El director de Rubicon es Manuel Muñoz, que es un amigo mío y con el que, bueno, junto con otros dos amigos, Matías Lima y Simón Pera, tenemos como un colectivo que filmamos pues todas nuestras películas entre nosotros, que se llama Sin Roncar. Y bueno, justo, sí, hemos hecho bastantes cortos. Manuel es hondureño, yo soy mexicano y ellos dos son argentinos. Y de alguna forma, bueno, encontramos ciertos intereses afines y algunas películas que nos gustan y entonces trabajamos un poco así, ¿no? Yo en Rubicon, bueno, fui asistente de dirección, Manu en El Holandés Errante fue el productor, eh, Simón fue el fotógrafo, el editor, o sea, entre todos nos Todo. ayudamos, ¿no? Que es Ajá. una forma, creo que también que nos interesa, un esquema de producción que nos interesa, ¿no? De trabajar con poca gente, pero que de alguna forma está muy involucrada, te conoce qué te puede interesar y que aportan no solo como un oficio de cámara o de edición, sino como en cuestiones estéticas, en cuestiones más valiosas, no solo como un oficio, ¿no? Entonces, sí, eso. Much- Muchas gracias. Valeria, ¿nos puedes platicar de cómo fue tu proceso de edición y de montaje? Hay una parte en la que se ve este texto sobre bueno, información científica de las plantas y de este lado las plantas. Sí. ¿Cómo fue todo eso? Ajá. Ah, pues fue bastante largo, real, de que filmamos en 5 días y lo demás fue postproducción. Eh, pues no sé, o sea, yo tengo mi editor, mi compañero Raúl, que es mi compañero de la escuela, y lo que hicimos fue, pues primero lo platicamos mucho desde que estábamos conceptualizando un poco el proyecto y lo que iba descubriendo, pues se lo contaba, ¿no? Hablé con este científico o vi estas imágenes en un libro o en internet o lo que sea.
Y yo tenía una lista de como pequeñas referencias que no eran tampoco muy exactas. Entonces no le fue muy útil. Lo que hicimos más bien fue como meses enteros en la sala de edición probando cosas. Fue mucho de prueba y error. Fue mucho intentar que funcionaba, que no. Tenemos así muchos cortes además, muchos intentos fallidos, pero creo que eso fue lo padre, que con mi editor y con mi diseñador sonoro exploramos muchísimo en todos esos aspectos hasta que quedó como, pues creíamos que nos estaba gustando. Fue largo, pero fue muy divertido, muy interesante. Sí, es un corto muy como de texturas. Bueno, se siente que estás ahí con las plantas. Ah, ¿Cómo fue este, cómo supiste qué plantas, o bueno, o sea, no sé si la pregunta suena como rara, pero No. ¿cómo este acercamiento al científico hacia las texturas? ¿Cómo fue eso? Ajá, sí. Pues bueno, a los biólogos y biólogas que entrevisté, justo, pues casi siempre eran en sus laboratorios o en los lugares en donde ellos trabajaban, ¿no? Y de paso, mientras me hablaban, luego me enseñaban como qué cosas tenían, qué cosas veían en su día a día. Entonces fue como mucho encontrar de todo lo que me enseñaban, que era lo que más me llamaba la atención a mí y también a ellos, ¿no? Y a mis compañeros. Y bueno, decidimos usar en varias partes, usamos un lente macro, porque definitivamente asemejaba un poco esta idea de buscar con el microscopio, porque ellos así lo ven. O sea, cada que se asoman al microscopio, así ven las texturas de las escamas del pez o de la planta, o no sé, las escamas de las mariposas, porque también tienen como pequeñas escamitas, y yo no lo sabía, por ejemplo. Em, y pues sí, o sea, se basó mucho en la idea de acercarnos a lo que los biólogos ven diario, ¿no? Ellos literalmente ven la vida a través del microscopio. Ujú, sí. Era un poco tratar de extender esa sensación a todo el corto, ¿no? En todos los aspectos, hasta en el papel, ¿no? Hasta en los dibujos. Muchas gracias. ¿Le puedo preguntar algo? Claro que sí, es lo que iba a decir, de que creo que tiene una pregunta, Rodrigo. No, Adelante. quería saber el título de dónde venía, porque me gustó mucho como que el título sea muy poético y de alguna forma, bueno, que es la idea de la película, ¿no? Como transformar algo científico, estadístico, algo estético. Pero creo que como que el título aglutina muchísimo esa idea, me llama la atención si o es tú lo escribiste o es un poema. Ojalá, pero es un haiku de la poetisa Chiyoni. Ya es muy viejo, ahorita no me acuerdo bien de qué fecha es, pero justo elegí un haiku porque engloba bastante eso que intentaba, ¿no? Como la apreciación un poco lejana del yo, de la naturaleza, un poco como metafísica, ¿no? Claro, está muy, muy bonito. Gracias. Ah, y si nos pueden platicar de los retos que encontraron, ajá, en sus cortos, bueno, ¿dónde fue lo más laborioso? ¿Sí? ¿En postproducción, en el rodaje? ¿Cuántos días les tomó? Valeria, nos contaste de que fueron 5, pero no. Ajá. Sí, sí, esa sería la pregunta. A quien quiera, más adelante. Bueno, yo tuve dos como adversidades. Ajá. La primera fue que, como les conté ya, el proceso de la película fue filmar y acumular y acumular y acumular, pero estos ejercicios de alguna forma los filmamos eh, con una cámara reflex, o sea, bueno, eran tomados como ejercicios, ¿no? Que creo que nunca está bien, siempre hay que filmar en serio, aunque sea con el recurso que sea, eh, pero después ganamos como un concurso para filmarlo con una cámara de cine, una cámara más pro. Y entonces, todo lo que había acumulado, filmado, pues había que repetirlo ahora. Y creo que eso fue algo interesante, porque por un lado, perdimos muchas cosas que son
pues el cine de estar ahí y que suceda la luz que quieres y que des el paso necesario, o sea, las cosas que solo pueden pasar ahí, que no se pueden repetir, ¿no? Que son irrepetibles. Y por otro lado, perfeccionamos otro tipo de acciones, ¿no? Entonces, la película fue, o sea, digo, ese fue el resultado, pero fue otra. Entonces, el querer reproducirlo, lo ya hecho, creo que fue algo que sí, al final, bueno, estuvo bien por las condiciones en que se presentó y pudimos hacer la película de otra forma y no sé, no todo lo habíamos filmado antes, la mayoría, hay otras cosas que surgieron nuevas, ya en el rodaje en serio, ¿no? Sí, filmamos como 6 días, pero eso creo, como el ya tener un prejuicio y estar predispuesto a unas imágenes que ya tenías en tu cabeza y de repente tienes que intentar repetirlas, pero es imposible, o hacerlas nuevas, dos, tres frustras de algunas que te gustaban ya no están, pero otras encontraste algo nuevo que surgió ahí que es lindo, entonces esa, y la segunda fue la postproducción, ¿no? Porque yo terminé de estudiar allá, me vine a México y en la universidad te dan como, cuando haces una película con ellos, o con los equipos de la facultad, te dan también la posibilidad de hacer postproducción ahí. Pero yo me vine a México y ya no podía volver y tenía la película pues editada, sin color, sin sonido. Entonces, bueno, el conseguir hacer una buena mezcla, hacer el color bien, fue un poco largo y sí, complicado. Esas dos cosas. Y luego viene momento de que tenemos que elegir qué imágenes quedarnos en el corto, cuáles van afuera, cuáles, creo que es el momento, nos pueden platicar de esto, creo que todos lo supimos como cineastas, cuando tenemos que despegarnos de nuestro material, ¿no? Y hacer el nuevo, lo que estabas contando, ¿no? Sí, Sí. si nos pueden platicar. Ajá. Si quieres, Valeria, y luego yo. Adelante, sí. Pues bueno, sí, siempre es complicado. Me ha pasado muchas veces que te apegas mucho a lo que tú crees que viste en el rodaje o que simplemente sí te gusta, ¿no? Pero yo creo que el chiste es dejarlo descansar por temporadas. O sea, si ya trabajaste 2 semanas, no sé, 16 horas al día, pues déjalo tantito y siempre cambia, ¿no? O sea, ahorita a la fecha yo veo esto que hice, pues ya tiene bastantes meses y pienso, quizá hubiera cambiado esto o lo otro, pero al final yo creo que queda lo mejor para ese momento pues, de tu vida, de tu visión y desprenderse de las otras imágenes, pues solo tienes que pensar que es para mejoría del corto, ¿no? O sea, al final lo que queda, queda porque en ese momento decidiste que le hacía bien desprenderse un poco. Alonso. Bueno, yo creo que habría que, o sea, que no predominen, pero que para mí las películas de alguna forma son como o sea, hay caprichos estéticos que hay veces que no tienen cabida o de alguna forma no cierran luego las películas. Y eso pasa mucho también cuando trabajas un guión o una película con otra gente, ¿no? Que dice, bueno, esto no, ¿por qué entraría acá, no? Como, yo tenía como, y a mí me pasa al revés, como las películas nacen de caprichos estéticos que después los hago, o sea, les intento dar una forma de algo. Pero yo creo que eso es lo que o sea, tienen que suceder, ¿no? Porque, bueno, las grandes películas están hechas de eso, para mí. Entonces, pues nada, sí es complicado como el de repente que hay imágenes que pueden ser muy arbitrarias o no tienen tanto sentido, pero también es lo que nos queda, ¿no? Como imágenes, no tanto secuencias o la película en su totalidad, sino que siempre la fragmentamos en momentos. Entonces creo que habría o sea, que esa intuición es como importante que mantenerla de alguna manera, ¿no? O sea, en la elección al final de las imágenes que tienen que estar. Sí, y también pasa esto de que, bueno, no sé si les pasa, de que se hacen ustedes su propio espectador de estas imágenes.
o a quiénes ponen como espectadores cuando están haciendo sus cortos o, bueno, estos cortometrajes? ¿En quiénes pensaron? O sea, ¿sabían un público o no sé? Ajá. ¿Valeria? Pues lo único que pensaba es que mi público no iban a ser los biólogos, porque ellos lo veían diario. Y entonces, o sea, para ellos era especial de otra manera. Yo creo que más bien pensaba en la gente que no sabe o no tiene ese acercamiento como científico, quizá, eh, porque para mí misma fue un descubrimiento, ¿no? Observar qué es lo que ellos ven a diario, que al final parece muy cotidiano, pero es bastante excepcional. Y eso es lo que quise compartir, ¿no? A quien sea que se dejara sentar enfrente de una pantalla y verlo, pues quizá como una pista de lo que los biólogos hacen, hacer un poco el acercamiento de lo bonito que es, lo interesante y lo emocionante también. Ok. Alonso. No, no, para mí, para todo el que la quiera ver, no tendría un espectador en particular. Tal vez, sí, o sea, las películas que uno intenta hacer tienen algo que ver con las películas que a uno le gusta ver, diría. Entonces, no sé, como es una película que me gustaría ver a mí, pero no sé si de alguna forma tiene un público, no sé, yo creo que lo que decía Valeria está muy bueno, que es que siempre estás descubriendo, entonces, no sé, no lo reduciría a eso, ¿no? Como a algo, como a una sector o un nicho, sino cualquier persona. ¿Sí? Ok. Tengo una pregunta de los espectadores. ¿Cuáles son sus influencias de directores cinematográficas, ajá, en sus trabajos? ¿Valeria? Bueno, pues, o sea, yo creo que todos tomamos de todo, ¿no? Todo lo que vemos de alguna forma pasa a formar un poco parte de nosotros. Pero diría que ahorita los que más me gusta mucho Wong Kar-wai. Para mí es como, creo que es mi favorito desde hace mucho tiempo. En documental me gusta mucho Travis Wilkerson. Y definitivamente me baso un poco en lo que sentí la primera vez que vi una película de él. Eh, pues como la impresión me dejó bastante marcada y es algo que pues que busco, ¿no? No exactamente replicar lo que él hace o cualquier cosa por el estilo, porque tampoco tenemos el mismo mood, pero como la emoción de la sorpresa. Y creo que también, no sé, Don Hertzfeldt, que es animador, también me gusta muchísimo lo que él hace. Y jugó y ya. Cool. Alonso, ¿nos puedes platicar Sí, de tus... bueno, no sé, un montón, pero tal vez, para no decir uno, me gusta mucho el cine portugués contemporáneo. Entonces, bueno, de ahí varios. Miguel Gómez, Pedro Costa, eh, yo Pedro Rodríguez. Pero sí, como hay algo en el cine portugués que me atrae, ¿no? Como que tiene algo ahí, como una tristeza alegre que, que es muy conmovedora. Y el cine taiwanés también, Simon Liang, Edward Yang, me, me gusta, me parece muy estimulante. Igual, exacto, no tiene nada que ver de repente, pero, pero es muy placentero verlo. Eh, pues muchas gracias por estar con nosotros en este Q&A. No sé si tienen algo que quieran comentar entre usted o algo que quieran decir. Eh, Mm, Pues nada más agradecer mucho el espacio. Es la primera vez que me proyectan, por ejemplo, en una sala de cine, entonces fue muy emocionante formar parte del festival. Tiene mucha calidad la programación, es muy, muy interesante. Entonces nada, recomiendo a todos ver qué es lo que están proyectando por ahorita. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Para los que nos están viendo, no se pierdan estos fabulosos cortometrajes, El Holandés Errante y O Mariposa que sueñas cuando agitas tus alas, en Filmin Latino va a estar todo el día. Por favor, vayan a verlos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Alex. Gracias. Bye. Chao.